Hola a todos, hoy vamos a seguir con el tema que estamos viendo, el tema de luminotecnia. En la anterior clase, si recordáis, vimos lo que era la luminotecnia y sus magnitudes fundamentales. Y hoy vamos a empezar a ver los diversos tipos de lámparas utilizados en la actualidad. Algunos de ellos ya veremos que han caído ya en desuso o están cayendo en desuso y otros están cada vez irrumpiendo con mayor fuerza en el mercado, pero vamos a ver todas las lámparas que actualmente nos podemos encontrar en cualquier instalación, ya sea una instalación doméstica, industrial, ornamental, cualquier tipo de instalación donde se recurra a la iluminación artificial. Antes que nada, vamos a ver a clasificar estos tipos de lámparas en función de los sistemas de generación de luz que utilizan. ¿Vale? Los sistemas de generación de luz, cada uno de ellos se basa en un principio físico mediante el cual, pues, una serie de materiales en unas condiciones dadas pueden emitir luz, ¿vale? Luz que ya veremos que no tiene por qué ser necesariamente visible. El primer principio físico es el de termorradiación, que se basa en la emisión de luz por parte de un cuerpo caliente. Este principio físico es el que utilizan las lámparas de incandescencia o incandescentes halógenas para producir luz, ¿de acuerdo? La emisión de esa luz y la longitud de onda de la luz emitida será proporcional a la temperatura del cuerpo. Todos los cuerpos del universo, por el hecho de tener una temperatura determinada, emiten una radiación luminosa. El hecho de que la podamos ver o no, recordad que nuestro espectro de detección de longitudes de onda se encontraba en la banda de 380 a 780 nanómetros, pues el hecho de que nosotros podamos ver la luz emitida por un cuerpo depende de la temperatura de ese cuerpo y por tanto de la longitud de onda de la luz que emita ese cuerpo. Por ejemplo, nosotros no somos capaces de detectar el infrarrojo. ¿Por qué? Porque el infrarrojo es emitido por los cuerpos que están en unas temperaturas más bajas, un poco más bajas que los que emiten en el espectro del visible, pero sí que tenemos cámaras y visores de infrarrojos que sí que son capaces de detectar esa luz. Tampoco somos capaces de ver el ultravioleta, que es una radiación de más energía porque es una frecuencia más alta, por tanto una longitud de onda más pequeña, como vimos en la anterior clase. No obstante, ya veremos que muchas lámparas emiten en un principio la radiación luminosa en esa longitud de onda, en el espectro del ultravioleta. Pero ya veremos que también podemos cambiar la longitud de onda, o sea, la frecuencia con que se emite una luz en una lámpara para que convertirla en otra longitud de onda que entre dentro del espectro que nosotros somos capaces, que nuestro ojo humano es capaz de detectar, el espectro visible. Bien, como os decía, el segundo fenómeno físico al que recurren una gran parte de las lámparas, que son aquellas que se denominan lámparas de descarga, que son estas de aquí, ¿vale? Ya veremos que estos son los diversos tipos de lámparas de descarga, aunque hay más. Pues este efecto es el de luminiscencia, que se basa en la producción de radiaciones luminosas por cuando se produce la descarga eléctrica dentro de un gas. Ya veremos que esos gases suelen ser una mezcla de gases inertes y compuestos metálicos, mercurio, halogenuros, sodio. Estas lámparas además utilizan un segundo efecto físico que es el efecto de la fluorescencia para cambiar la longitud de onda de la luz primaria emitida, que estaría en el espectro del ultravioleta y por tanto no sería visible para el ojo humano, cambiarla al efecto visible utilizando unos materiales que tienen la propiedad de la fluorescencia, como ya veremos a continuación. Y por último tenemos la electroluminiscencia. La electroluminiscencia se basa en la emisión de fotones, o sea, de luz por parte de un material semiconductor cuando sus electrones se están recombinando dentro de su estructura atómica. Un material semiconductor son aquellos como el silicio, el germanio, en los cuales pueden convertirse en conductores, o sea, pueden permitir la corriente electrónica de electrones en su interior bajo unas condiciones determinadas. Por eso se llaman semiconductores.
Por tanto, tendremos tres grandes grupos de lámparas de alumbrado: alumbrado incandescente, alumbrado de lámparas de descarga o alumbrado tipo LED, en función del principio de funcionamiento que utilicen. Bueno, pues vamos con el primer tipo de lámparas, las lámparas de incandescencia. Lo primero que hemos de decir es que desde el 2018 estas lámparas ya no se fabrican, empezaron a dejar de fabricarse en 2008 en una extinción escalonada por potencias. Primero las de mayor potencia, 150 vatios, 200 vatios, después las de potencias menores, 100, 75, 60, y en 2018 se dejaron de fabricar las de 25 vatios y 40 vatios, que eran las que se seguían fabricando. Todavía las podéis encontrar en algunos establecimientos, en algunos bazares, para reposición de las que tengáis, y nosotros a nivel académico las seguimos utilizando porque son muy útiles para realizar medidas de tensión, intensidad, resistencia en los circuitos y pues realizar diversas medidas. Bien, ¿qué principio de funcionamiento utilizan estas lámparas? Pues el de termorradiación, ¿de acuerdo? Las lámparas de incandescencia se basan en su funcionamiento en poner un filamento que es de un material llamado wolframio o tungsteno. Son dos denominaciones para el mismo elemento. Se pone a una temperatura que llega al rojo blanco, es decir, esa temperatura suele estar sobre los 2600, 2800 grados Kelvin, y empieza a emitir radiación. Bien, para que ese filamento no se vaporice muy rápidamente debido a esa alta temperatura, la ampolla se rellena con una mezcla de gas inerte y una pequeña parte de nitrógeno, que lo que hace es que evitar la vaporización demasiado rápida de ese filamento. No obstante, el vapor el gas de tungsteno, el tungsteno vaporizado progresivamente, cuando toca la pared de la ampolla, que está mucho más fría que el filamento, se condensa en pequeñas gotitas que van ennegreciendo esa ampolla, y es la causa principal de la depreciación del flujo luminoso y por tanto de que su vida útil se vaya reduciendo progresivamente. De hecho, la vida útil de estas lámparas está establecida alrededor de 1000 horas. Otro inconveniente de estas lámparas debido al cual dejaron de fabricarse: su escasa eficiencia energética. Recordad de la clase anterior que el rendimiento luminoso o eficacia luminosa de una lámpara era cuántos lúmenes por vatio proporcionaba. Bueno, pues estas lámparas en el mejor de los casos suelen llegar a 20 lúmenes por vatio. La media de estas lámparas es de 15 lúmenes por vatio, o sea, tienen un rendimiento luminoso aproximadamente del 15%, aunque en muchas potencias están incluso por debajo, no suelen pasar del 10. ¿Dónde se pierde toda esa energía que no es útil para fabricar luz? Pues bien, básicamente en emisión de radiaciones luminosas no visibles y en calor. Recordad que como emiten luz debido a poner un filamento incandescente, ese filamento incandescente también, gran parte de el calor que disipa se utiliza en aumentar la temperatura de la atmósfera que envuelve a la ampolla. Aparte, ese filamento incandescente emite luz en varias longitudes de onda, y solo una pequeña parte de la luz emitida está en una longitud de onda dentro del espectro del visible. Después, ventajas que tienen estas lámparas: pues que la emisión de luz que realizan lo hacen en un espectro continuo. ¿Qué significa un espectro continuo? Pues que no hay franjas de longitudes de onda donde no se emita luz. Por tanto, esto tiene como principal efecto, como principal ventaja, que son lámparas que reproducen los colores de una forma muy eficiente. Por tanto, tienen un grado un índice de reproducción de color, recordad el IRC o RA, que puede llegar hasta 100, que es el máximo, ¿de acuerdo? La apariencia del color, su temperatura de color, hemos visto que es de las más bajas de todas las lámparas existentes, por tanto, normalmente está ubicada dentro del blanco cálido.
Y los flujos luminosos, pues sois los que ven orientativamente, los que veis en esta tabla. Las lámparas más grandes, que eran las de 150 vatios, que ya hace aproximadamente 10 años que no se fabrican, podían llegar a emitir hasta 2100 flujos luminosos. Bien, las podéis encontrar en diversos formatos de ampolla y en dos tipos de casquillos fundamentalmente. El casquillo es la rosca que se inserta en el portalámparas. Esta rosca normalmente, la rosca más utilizada por las lámparas de incandescencia es la rosca Edison, en honor al inventor Thomas Alva Edison, que fue el que patentó esta lámpara en 1880 y tenía una rosca y diseñó este tipo de rosca. La única diferencia es que su rosca era de 26 y la rosca que se comercializa actualmente es o bien la E27 o bien la E14. Esos son los dos principales tipos de casquillo para las lámparas de incandescentes estándar. También decir que el filamento original de la lámpara de incandescencia de Edison era de carbono. Bueno, pues tenemos este tipo de ampolla, también tenemos ampollas tipo vela, ampollas tipo globo. Aquí veis una rosca de 14, veis que es más delgadita. Incluso también tenemos lámparas incandescentes estándar con reflector, que lo que hacen es que llevan aquí en el interior de la ampolla un baño de aluminio, que lo que se utiliza es como un reflector interno para orientar la luz en una determinada dirección del espacio. Bien, el problema de estas lámparas era su baja eficiencia energética y su corta vida útil. Las dos cosas unidas obligaron a su desaparición para que el alumbrado fuese más eficiente y por tanto contribuyese menos al efecto invernadero, debido a que cuanto más potencia eléctrica consume cualquier receptor, menos para hacer el mismo trabajo, en este caso producir luz, menos eficiente es, y esa electricidad consumida se debe de generar pues utilizando combustibles, entre ellos fósiles, y por tanto los receptores poco eficientes tienden a ser eliminados. Las lámparas incandescentes tienen una segunda... fueron mejoradas por las lámparas incandescentes con halógenos. Básicamente, estas lámparas, el principio de funcionamiento es el mismo, termorradiación, pero en este caso se mejora la duración de la lámpara, la duración de la lámpara gracias a la inclusión de un elemento halógeno en el interior de esa ampolla, mezclado con el gas inerte que ya había y con el nitrógeno. Ese elemento halógeno, normalmente suele ser yodo o bromo, se utiliza para prolongar la vida del filamento. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a ver. Se hace a través del ciclo del halógeno, que lo vemos en esta imagen. ¿En qué consiste esto? Pues fijaos, esto sería el filamento de tungsteno que está a una temperatura muy alta, 2600, 2700. Ya veremos que los halógenos pueden llegar a funcionar hasta 2900 grados centígrados, es decir, a temperaturas más altas que las lámparas de incandescencia estándar, y entonces empieza a vaporizarse, y estas partículas que veis aquí pintaditas de amarillo son las partículas de tungsteno. Estas partículas de tungsteno, a partir de una temperatura inferior, conforme se van alejando del filamento, una vez son vaporizadas, van bajando de temperatura. A una temperatura inferior a 1400 grados se pueden combinar con el halogenuro que se haya insertado, ya sea yodo o sea bromo, y por tanto forman una molécula que es el halogenuro de tungsteno. ¿Qué ocurre? Que por convección estas partículas que están ahora han formado una nueva molécula, que es el halogenuro de wolframio, de halogenuro de tungsteno, vamos a llamarle siempre igual para no liarnos. Vuelven a caer, vuelven hacia las zonas de temperaturas más altas, que son las circundantes al filamento. Entonces, una vez superan esta temperatura, que es una temperatura crítica, que es la de 1400 grados, se vuelve a disociar el tungsteno del halógeno, y las partículas de tungsteno se depositan otra vez sobre el filamento. La teoría es que se depositan sobre
las zonas más delgadas del filamento, que son las que están más calientes y por tanto regeneran el filamento. En la práctica no siempre sucede así, por tanto el ciclo del halógeno no es eficiente al 100% y aunque prolonga la vida útil de estas lámparas pasando de 1000 horas a incluso a 5000, pues al final la causa de muerte de estas lámparas es la depreciación de su flujo luminoso debido a que hay una gran parte de partículas de tungsteno que acaban en la ampolla condensadas y por tanto manchando la ampolla y por tanto haciendo que la depreciación del flujo luminoso aumente y su vida útil se reduzca. Bien, otras diferencias respecto de las incandescentes estándar, como veis, son más pequeñas. Al ser más pequeñas, pues, ¿por qué son más pequeñas? Pues porque necesitan trabajar a temperaturas más altas, ¿de acuerdo? Y la ampolla suele ser de cuarzo para poder aguantar esas temperaturas más altas. El hecho de que se trabajen a temperaturas más altas es porque el ciclo del halógeno lo necesita. Si trabajásemos a temperaturas más bajas como las incandescentes estándar, el ciclo del halógeno no se produciría y la vida útil no se podría prolongar. Al trabajar a temperaturas más altas se necesitan materiales más resistentes a la temperatura y entonces el vidrio de la ampolla pasa a ser un material de cuarzo o que contiene cuarzo y son muy sensibles a que ese vidrio no entre en contacto con otros agentes. Por ejemplo, no podemos tocar estas lámparas con las manos directamente porque la pequeña capa de grasa que tenemos en la yema de los dedos, al entrar en contacto con el cuarzo, produce un efecto que es la desvitrificación del cuarzo. Y eso produce la destrucción muy rápida de estas lámparas. Ya todos habréis comprado una lámpara incandescente halógena y cuando la sacáis de la caja lo primero que veréis es que tienen una pequeña gamuza de microfibra para poder colocarla y situarla sobre los casquillos para evitar que las toquéis directamente con las manos. Bueno, otros aspectos importantes de esta lámpara a remarcar, pues tienen un IRC también de 90 a 100, es decir, reproduce muy bien los colores. La apariencia de color es blanco, pero es también blanco cálido, aunque también como la temperatura de emisión es más alta, pues el espectro de emisión se desplaza más también hacia los colores fríos. La temperatura de color, bueno, esto es un error, aquí son 2900 grados, no 29.000, sino 2900, sobra un 0, ¿vale? También emiten, una parte de su radiación emitida es ultravioleta, ¿vale? No nos sirve, por tanto, pero sí que es perjudicial, como ya hayamos visto, para los seres vivos, por tanto, no deben de usarse directamente para leer, ¿vale? Debido a esta radiación UVA que emiten. Y bueno, lo que hemos dicho, no se deben de tocar con los dedos. En cuanto a formatos, pues tenéis los formatos con reflector metálico, con reflector dicroico. Para este formato lo que hace básicamente es mejorar el rendimiento y ofrecen una mejor distribución del flujo luminoso. Básicamente todas las lámparas que llevan reflectores incorporados en la propia lámpara lo que hacen es redirigir o concentrar el flujo luminoso en una porción del espacio, ¿vale? Hacer que este sea menos difuso. También tenemos halógenas de vela y de globo. Y las halógenas de doble casquillo o lineales que todo el mundo, pues, alguna vez habréis visto, ¿vale? Y estas son especialmente sensibles a la desvitrificación. Después tenemos una serie de lámparas incandescentes, denominadas especiales, que se utilizan en aplicaciones muy concretas, como juguetes, lámparas para automóviles, para fotografía, para proyectores, etc. Es decir, que las lámparas incandescentes pues, han sido la fuente de alumbrado por excelencia durante los últimos 100 años y aunque ahora ya están entrando en desuso prácticamente en todos los campos, pues merece la pena estudiarlas porque han tenido un protagonismo muy grande en el campo de la iluminación. Bien,
A continuación vamos a ver el siguiente tipo de lámparas, que son las lámparas de descarga, que todavía hoy en día sigue en vigor en cuanto a su uso y tienen un principio de funcionamiento totalmente distinto al de las incandescentes. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de lámparas, que son las lámparas de descarga, que son hoy en día todavía ampliamente utilizadas, aunque algunas de ellas están siendo sustituidas por las lámparas LED para algunas aplicaciones, sobre todo como aplicaciones industriales, iluminación industrial, iluminación viaria, incluso iluminación decorativa. Todavía son lámparas que se siguen utilizando mucho y en iluminación doméstica, sobre todo en oficinas o grandes espacios de trabajo, todavía se siguen utilizando. Dentro de las lámparas de descarga podemos tener varios tipos de lámparas. Aunque todas básicamente se basan en un mismo principio de funcionamiento, hay diversos tipos de gases empleados y diversos tipos de constitución. Por tanto, tenemos diversos tipos de lámparas. El principio de funcionamiento que se utiliza es el principio físico de la luminiscencia, que se basa en la descarga eléctrica dentro de un gas. ¿Qué ocurre cuando sucede esto? Pues cuando una descarga eléctrica, ya sabéis que es un flujo de electrones, y entonces estos electrones, si viajan en el seno de un gas no es más que un estado de la materia y esa materia está formada por átomos. En este caso, ese gas ya veremos que es una mezcla de gas inerte y un gas metálico, mercurio, sodio, ¿de acuerdo? Entonces, estos electrones van golpeando los átomos del gas que hay en el interior del tubo y cuando golpean, pues transfieren energía a los electrones de la última capa de esos átomos. Entonces, esos electrones se excitan al ganar energía debido al choque que les ha proporcionado el electrón que venía en la descarga eléctrica, ¿vale? Entonces, al excitarse, pues suben a a un orbital superior o a un nivel de energía mayor. Al volver a un orbital de menor energía, esa energía que tienen es como si dijésemos le sobra. Y por el principio de conservación de energía la deben de soltar. Por tanto, ¿y cómo la sueltan? ¿Cómo se deshacen de esa energía sobrante antes de retornar al orbital al que pertenecen? En forma de radiaciones luminosas. Estas radiaciones luminosas en algunos gases se emiten dentro de una longitud de onda que entra dentro del espectro del visible y en otros no, ¿vale? Y ya veremos que en esos casos en los que la radiación luminosa emitida no entra dentro del espectro del visible, hay formas de convertir a esa radiación luminosa en otra con una longitud de onda distinta y que sí que entre dentro del espectro del visible. ¿Qué ocurre? Vamos a ver esto un poquito más ampliado dentro de lo que sería pues como si fuese un tubo fluorescente. Tenemos dos electrodos, el electrodo positivo ánodo, el electrodo negativo cátodo, que generan un campo eléctrico que genera un flujo de electrones que irán desde el cátodo al ánodo, ¿de acuerdo? Esos electrones irán golpeando a los átomos del gas que hay en el interior del tubo, algunos electrones, al golpear esos átomos, provocarán que algunos electrones suban de orbital y al bajar, al retornar al orbital al que pertenecen, pues emitan esa radiación luminosa por ese efecto que llamamos luminescencia. Después hay otros electrones que son tan veloces en la corriente electrónica que se produce desde cátodo a ánodo que son capaces de arrancar algunos de estos electrones del último orbital de los átomos. ¿Qué ocurre? Que una vez arrancados estos electrones, pues ese átomo se queda ionizado, ¿de acuerdo? Le falta un electrón y esos electrones se incorporan a la corriente electrónica y lo que hacen a este fenómeno se le llama ionización del gas y esto genera un efecto de avalancha que hace que la corriente electrónica sea cada vez más potente.
Por tanto, el efecto de producir, y al ser más potente, habrá más electrones golpeando contra más átomos, por tanto, más átomos, más electrones de los últimos orbitales serán ascendidos a un orbital superior, luego retornarán y al retornar emitirán también esa radiación luminosa y por tanto cada vez se va a producir más luz y también la corriente electrónica en el interior del gas va a ser mayor debido a ese efecto de avalancha. Bueno, pues ese efecto de avalancha es un efecto que puede llegar a destruir la lámpara, en este caso el tubo fluorescente. Bien, por tanto hay que limitarlo de alguna forma y ya veremos que la forma de limitarlo es interponer un elemento en serie con esa corriente electrónica para alcanzar finalmente un estado de equilibrio donde esa corriente electrónica se estabilice en un valor constante. ¿Qué ocurre con todo esto que hemos estado razonando aquí en este pequeño ejemplo, en este pequeño modelo? Pues lo hemos estado razonando para un ánodo y un cátodo y una corriente electrónica que tiene un flujo y dirección constante, ¿vale? De cátodo a ánodo. ¿Qué ocurre con la corriente alterna? Como sabéis, la corriente alterna cambia siguiendo una onda senoidal tanto de amplitud como de polaridad, o sea, de sentido. Por tanto, en cada semiperiodo tenemos el ánodo y el cátodo cambiados de sitio con respecto al semiperiodo anterior. ¿Qué ocurre esto? Bueno, pues primero que nada que la corriente electrónica pues va cambiando de sentido en cada semiperiodo. Además, como también la corriente alterna fluctúa en amplitud, pues hay instantes en los que pasa por cero la tensión de la onda y por tanto la corriente electrónica dentro del tubo se anula. ¿Qué ocurre? Esto desde el punto de vista óptico, pues no tiene mayor problema, no tiene un problema de que veamos que los tubos se apagan porque como el periodo de la corriente alterna son 20 milisegundos, nuestro nervio óptico no es capaz de ver esos encendidos y apagados con una cadencia tan rápida, pero sí que provoca una fatiga visual el hecho de que la luz emitida por estos tubos pues tenga una especie de palpitación que aunque no es percibida como tal por nuestros ojos, sí que va fatigando el nervio óptico. Y el otro efecto que produce, que es bastante perjudicial, es el efecto estroboscópico y es un efecto óptico, sobre todo se produce cuando tenemos objetos redondos en movimiento. Fijaos aquí, esto sería una rueda girando iluminada con luz con una fuente luminosa alimentada por corriente continua y esta estaría alimentada por corriente alterna. En el primer caso sí que se aprecia que que el objeto en movimiento está rodando en movimiento, mientras que en el segundo caso da el efecto visual de que la rueda está parada. Esto es muy peligroso, sobre todo en entornos industriales donde existen máquinas rotativas que pueden estar moviendo ventiladores, sierras de corte radial y por tanto en estos casos este efecto estroboscópico debe de ser corregido de alguna forma. Ya veremos que una forma de hacerlo cuando la red de alimentación eléctrica es trifásica es conectar los tubos de forma alternada a cada una de las fases, pero cuando la red de alumbrado es monofásica, que es en la mayor parte de los casos, se debe de recurrir a un montaje que ya veremos que lo que evita es el efecto estroboscópico. Bien, pues vamos con el primer tipo de lámparas de descarga. Las lámparas de descarga por excelencia son los tubos fluorescentes, fueron las primeras en desarrollarse y han sido las más utilizadas en iluminación doméstica a lo largo de los últimos 50-60 años, ¿de acuerdo? Los tubos fluorescentes tienen diversos formatos, lineales, compactos, con diversas formas y vamos a ver sus características básicas.
pueden utilizarse en muchos campos, desde alumbrado doméstico, interior, industrial. Tienen una vida útil mucho más larga en comparación a las lámparas incandescentes, que eran de 1000 horas, e incluso a las lámparas incandescentes halógenas, las que más duraban eran 5000. Aquí vemos que en función del número de encendidos pueden llegar hasta 7000 horas, ¿de acuerdo? Cuanto más encendidos, ya veremos por los elementos auxiliares en los que acompañan al tubo, pues la vida del tubo se acorta con el número de encendidos. En cuanto a flujo luminoso, vemos que es bastante mayor que para la misma potencia que el de las lámparas incandescentes. Por tanto, son elementos son fuentes luminosas con una eficacia luminosa mucho mayor, una eficiencia luminosa mucho mayor. Tienen diferentes apariencias de color, ya veremos que eso dependerá de los fósforos con los que se recubre el tubo. Por tanto, cubren una gama de temperaturas de color más amplias que las lámparas incandescentes y que las incandescentes halógenas, y tienen una reproducción de color no tan buena como las lámparas incandescentes, ya que el efecto de luminiscencia que hemos visto antes, la luz emitida mediante ese efecto se emite en una longitud de onda propia para cada gas. Por tanto, la luz que emiten es prácticamente monocromática. Luego esto se corrige con los materiales fosfóricos con los que se recubre el tubo, pero nunca llegan a tener un índice de reproducción de color tan bueno como el de las incandescentes. Aún así, un índice de reproducción entre 80 y 90 es bastante bueno y bastante aceptable para gran parte de las aplicaciones, ¿de acuerdo? Bueno, aquí veis que tenemos temperaturas de color que pueden ir desde blanco cálido a incluso luz fría, y el rendimiento cromático pues se consigue ya en algunos tubos de nueva generación llegar prácticamente a 100, al máximo rendimiento cromático que se puede lograr. Las aplicaciones hemos visto que pues en oficinas, colegios, hospitales, grandes almacenes, aunque están siendo progresivamente sustituidas en todos estos emplazamientos por las lámparas LED, ¿vale? Y básicamente la única limitación que tienen es la altura de montaje, no debe de superar los 5 metros, porque a partir de ahí, pues debido a su distribución, a la distribución del flujo luminoso, ¿vale? Ya pierden su eficiencia. El funcionamiento ya hemos visto, que es el funcionamiento de luminiscencia, que se basa en la descarga eléctrica dentro de un gas, en arrancar electrones de las últimas capas, y que estos electrones, al retornar a las capas en las que se mantienen, en los que deben de estar en un estado estable, pues sueltan la energía que han adquirido en el choque y la sueltan en forma de fotones. Esos fotones, ¿vale? En principio están en la frecuencia del ultravioleta, por tanto no serían visibles para nuestro ojo humano, pero en la pared del tubo se van a colocar unos polvos fluorescentes que lo que van a hacer es cambiar la frecuencia de esa luz emitida por estos fotones y la van a meter dentro del espectro del visible. ¿Cuál es la constitución de un tubo fluorescente? Pues bien, tenemos el propio tubo, tenemos los casquillos, tenemos las clavijas, que son por donde se va a suministrar la corriente eléctrica, disculpad, y dentro tenemos los electrodos. Los electrodos son materiales que emiten electrones por el efecto termoiónico, es decir, cuando empiezan a calentarse, empiezan a emitir electrones. Y esos materiales suelen ser pues tungsteno, cesio, ¿de acuerdo? O compuestos de ambos materiales. En el interior hay vapor de mercurio, que al principio está en gran parte en fase líquida, y un gas inerte. Y recubriendo las paredes del tubo, las paredes de la ampolla, tenemos unos polvos fluorescentes que son los que hacen el cambio de radiación no visible a radiación visible mediante el efecto de la fluorescencia. Los tubos de descarga
Suelen ser de cristal o de cuarzo y en la cara interna hemos visto, ya hemos dicho que están los polvos fluorescentes, pueden adoptar diversas formas, lineales, rectos, circulares, en U, pero el número de lúmenes que producen, o sea, el flujo luminoso que producen y por tanto la potencia eléctrica también que consumen, es proporcional a la longitud del tubo. Tenemos unas longitudes estándar en función del diámetro del tubo. Para los tubos si los tubos son de 38 vatios, pues las longitudes son de 590, 1200, 1500 para potencias eléctricas de 20, 40, 65 vatios. Y para los tubos de 26 milímetros de diámetro, los más delgaditos, pues tenemos unas potencias normalizadas de 18, 36 y 58 vatios. ¿Vale? Los casquillos de conexión, ¿vale? Están hechos de material conductor, están aislados entre ellos y mediante un material aislante como puede ser baquelita o plástico. Los electrodos son de hilo de tungsteno arrollados en doble o triple espiral para aumentar en el mismo espacio el número de la cantidad de tungsteno. Y como hemos dicho, están recubiertos por sustancias emisoras de electrones como pueden ser el bario o el cesio. La emisión de estos electrones se debe al efecto termoiónico que hace que determinados materiales, cuando son sometidos a calor y por tanto su temperatura se incrementa, emiten electrones. El gas de relleno suele ser un gas de relleno pues fácilmente ionizable e inerte, como puede ser el argón o el neón. Recordad que los gases inertes no se combinan, por tanto el vapor de mercurio y este argón o el neón no se van a combinar nunca, no va a suceder lo que sucedía en el interior de las lámparas halógenas, por tanto veremos que la descarga eléctrica primero se produce en ese gas inerte y después se va produciendo ya en el gas metálico, que es vapor de mercurio a baja presión. ¿Vale? Es esa pequeña cantidad de mercurio que inicialmente a temperatura ambiente, cuando el tubo no está funcionando, está en estado líquido y posteriormente cuando se empieza a establecer descarga eléctrica entre los átomos del gas inerte, la temperatura interior del tubo va aumentando, también aumenta la presión y por tanto ese mercurio se va vaporizando y se va produciendo pues lo que es la descarga ya a través del vapor de mercurio. Los polvos fluorescentes son los que hacen posible realmente que la luz emitida por los tubos fluorescentes sea luz visible para nosotros. Dependiendo de los tipos de polvos fluorescentes que se incorporen, tendremos unas características de luz emitida u otras, ¿vale? Pues aquí tenéis unos ejemplos. Si se le coloca silicato de calcio tendremos un buen rendimiento de color porque el espectro de color será más continuo. Recordad que la luz primaria que emite el gas inerte solo está concentrada en una longitud de onda y esa longitud de onda suele ser el ultravioleta. Por tanto, aparte de que no es visible, solo tiene una longitud de onda, ¿no? Por tanto, una luz que sea monocromática, ¿vale? No puedes nunca reproducir bien los colores. Por tanto, si queremos que esa luz emitida tenga otras longitudes de onda y otros colores, pues tenemos que ir incorporando en las paredes del tubo diversos compuestos como el silicato de cadmio para colores que estén en la gama del amarillo y el rosa, el silicato de zinc y berilio para producir los amarillos y verdes, el tungsteno de magnesio para el azul, etcétera, etcétera. Estos tubos todavía no lo hemos visto, pero a diferencia de las lámparas incandescentes no pueden funcionar por sí mismos conectándose a la red eléctrica. Necesitan de un equipo complementario que los acompaña, ¿vale? Y ese equipo complementario básicamente está compuesto por un cebador y por una reactancia. Existen varios sistemas de arranque, ya veremos posteriormente los esquemas de conexionado, ¿vale? Y lo que cambia básicamente de uno a otro es el tipo de encendido, ¿vale? Vamos a ver aquí los dos elementos complementarios a un tubo fluorescente fundamentales es el cebador y la reactancia. Bien, la reactancia veremos que no es más que una bobina
una bobina con núcleo de hierro que se conecta en serie con el tubo fluorescente y que tiene dos funciones. Ahora después veremos detenidamente más cuál es el proceso de encendido de un tubo fluorescente y su funcionamiento. La reactancia, como hemos dicho, tiene dos funciones. La primera es posibilitar el cebado final del arco dentro del tubo fluorescente, y la segunda es limitar la corriente de ese tubo fluorescente, porque por el principio físico de funcionamiento, ese efecto de avalancha electrónica que habíamos visto antes tiene a nivel eléctrico una resistencia negativa. ¿A qué significa que una resistencia es negativa a nivel físico? Pues que ese elemento con resistencia negativa cada vez va a demandar más y más corriente eléctrica. Es decir, es un elemento inestable que acabará autodestruyéndose por el efecto de demandar cada vez más corriente eléctrica de la fuente de alimentación. Esta resistencia negativa se debe contrarrestar con una resistencia positiva, que es la que aporta esta reactancia. Ya veremos que aparte de estabilizar el flujo eléctrico que consume el tubo fluorescente, la reactancia, en régimen permanente, en el régimen de arranque, en el transitorio de arranque, lo que posibilita es el encendido del tubo. En cuanto al cebador, solo tiene función durante el encendido del tubo. Aquí vamos a ver el cebador. El cebador no es más que una ampolla rellena de un gas inerte, dos láminas bimetálicas muy próximas entre sí, y aquí tenemos un condensador antiparásito que evita que, debido al funcionamiento del propio cebador, se generen armónicos de alta frecuencia que puedan hacer que producir un mal funcionamiento del propio tubo o introducir ruido eléctrico y electromagnético en la red. Esto sería internamente, como es un cebador, y esto sería externamente. Básicamente los cebadores deben de ser de la misma potencia que el tubo, aunque normalmente se fabrican para una gama de potencias que suelen ir desde 18 a 65 vatios. Y lo que sí que hay que diferenciar son dos tipos de cebadores para si van a ser utilizados en un montaje de tubos conectados en serie o en un montaje de tubos conectados de forma independiente. Ya eso lo veremos cuando hablemos de conexionado de tubos, ¿vale? Las reactancias, también, dependiendo de si se van a conectar a dos tubos en serie o a un tubo independiente, también deben de tener una potencia u otra, como veremos más adelante. Otros elementos auxiliares para el montaje de un tubo fluorescente, de una lámpara fluorescente, pues son los portatubos. Tendremos dos por cada tubo fluorescente. Aquí se insertan las clavijas del tubo fluorescente, portacebadores, o podemos tener una combinación de ambos elementos en un portatubos con el portacebador incorporado, ¿vale? Aquí en estas muescas se insertan estas patillas del cebador, se le da un cuarto de vuelta y tenemos ya el cebador conectado. Mientras que aquí se aloja el tubo, se da media vuelta y se alojan las clavijas del tubo fluorescente, se le da media vuelta y el tubo fluorescente se queda anclado. Bien, vamos a ver cómo funciona el tubo fluorescente. Aquí en esta transparencia lo tenéis explicado, pero para esto os recomiendo, para ver el funcionamiento lo vamos a ver sobre esta transparencia, pero después os aconsejo que veáis un vídeo en YouTube que tenéis el enlace en la última transparencia del documento, donde está muy bien explicado y es un vídeo muy intuitivo y donde describe perfectamente el funcionamiento del tubo fluorescente y el papel que desempeñan cada uno de los tres componentes que hemos visto antes: el propio tubo, el cebador y la reactancia. Bueno, tendríamos en la figura A tendríamos el tubo en reposo. En la figura B se cierra el interruptor, por tanto, por aquí va a empezar a circular
corriente eléctrica que, aunque veamos que tenemos el circuito abierto entre las dos láminas bimetálicas del cebador, como están tan próximas, se ceba el arco y por tanto la corriente eléctrica se cierra a través del aire en forma de arco eléctrico y retorna al neutro, estamos hablando en corriente alterna, a través del otro electrodo del tubo fluorescente. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí, si tenemos un arco eléctrico, la temperatura en el interior del cebador está aumentando y esas láminas bimetálicas se están dilatando, de forma que llega un momento en el que se quedan unidas, se quedan unidas una a la otra. ¿Qué ocurre cuando se quedan unidas? Pues que la corriente eléctrica sigue circulando por el interior del cebador y a través de los electrodos del tubo. Esos electrodos que eran de tungsteno, pero estaban recubiertos de un material emisor de electrones, por efecto termoiónico empiezan a emitir electrones que empiezan, mediante el principio de luminiscencia, a emitir luz, ¿vale? Luz no visible, y empiezan a ionizar parcialmente el gas que está cerca de esos electrodos, que es el gas inerte. ¿Qué ocurre mientras tanto en el cebador? Pues que al unirse las dos láminas bimetálicas, el arco eléctrico se ha extinguido. La corriente eléctrica sigue circulando, pero como ya no es con arco eléctrico, la temperatura de esas láminas bimetálicas va a descender, se van a enfriar. Al enfriarse, van a tender otra vez a separarse. Al separarse, ¿de acuerdo? Es cuando entra en funcionamiento la reactancia electromagnética. La reactancia electromagnética habíamos dicho que era una bobina, y una bobina es un elemento inductivo, y como cualquier elemento inductivo, debido a la ley de Lenz, tiende a mantener el flujo constante y a oponerse a cualquier variación de flujo en su interior. ¿Qué estaba ocurriendo cuando las láminas del cebador estaban cerradas? Pues que a través de la reactancia electromagnética estaba circulando una corriente eléctrica que a su vez estaba generando un flujo magnético en el interior de la reactancia electromagnética. ¿Qué ocurre cuando se enfrían las láminas bimetálicas y se vuelven a separar? Pues que el tubo fluorescente, que la corriente eléctrica tenderá a irse a cero, tenderá a desaparecer, ¿de acuerdo? En ese caso, el flujo electromagnético aquí también tenderá a desaparecer, tenderá a anularse. Y entonces, ¿qué es lo que hace la reactancia electromagnética? Pues intenta contrarrestar esa disminución de flujo con una sobretensión. Y con esa sobretensión lo que se consigue es que el gas que estaba parcialmente ionizado y en el interior del tubo se termine de ionizar, se hace todo conductor y entonces el arco eléctrico se ceba de forma completa de electrodo a electrodo y a partir de este momento el tubo ya está encendido y por tanto el cebador ya no es necesario. De hecho, podríamos quitarlo y el tubo fluorescente, seguiría encendido. Como os he dicho, todo este proceso, como mejor lo vais a poder visualizar, es si pincháis en este enlace que tenéis en la última transparencia. En la última transparencia tenéis varios enlaces y si pincháis a este enlace vais a venir a esta pantalla donde tenéis una animación. Vamos a ver cómo funciona una lámpara. Tenéis un vídeo eléctrico, tenéis un vídeo que está desarrollado por un profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña que se llama Oriol Boix, donde tenéis un montaje de un tubo fluorescente. Tenéis muy bien explicados los elementos que constituyen el tubo fluorescente, el espectro en el que se emiten la luz, y os recomiendo encarecidamente que veáis ese vídeo porque explica perfectamente y de una forma muy didáctica el funcionamiento paso a paso del tubo fluorescente y después también la función que tienen cada uno de sus componentes. ¿De acuerdo? Vamos a volver donde estábamos. Pero ya os digo que debéis de ver ese vídeo porque os aconsejo que veáis ese vídeo porque es muy ilustrativo para entender el funcionamiento del tubo fluorescente y para entender
el gran invento y el ingenio que se puso en funcionamiento para desarrollar este tipo de lámpara. Bueno, ¿qué ocurre? Una de las cosas que ocasiona el hecho de tener una reactancia electromagnética como elemento auxiliar de funcionamiento del tubo fluorescente, pues es que como es un elemento inductivo, pues consume energía reactiva de la red. En el vídeo que os he propuesto que veáis está muy bien explicado también cómo interpretar ese flujo de energía reactiva que quizá para algunos de vosotros no tengáis muy claro qué es, porque eléctricamente la energía reactiva se define como aquella energía que es producida por una corriente y una tensión que no están en fase, pero quizá para la gente que todavía no tiene muchos conocimientos de electricidad o está empezando, eso no les dice nada. Bien, la energía reactiva es un tipo de energía que en este caso esta reactancia la va a emplear en producir un campo magnético, pero que para nosotros si no se consumiese mejor, porque nosotros no generamos luz a partir de un campo magnético en esta reactancia electromagnética, sino que generamos esa luz a partir de una descarga eléctrica en el interior de este tubo. Por tanto, esa energía reactiva, aunque para nosotros no es necesaria, sí que es necesaria para el funcionamiento del tubo. Por tanto, es un mal necesario. Entonces, ¿cómo se puede solventar ese mal necesario de forma que la instalación eléctrica de este tubo, desde el punto de vista de la red? ¿Y qué es desde el punto de vista de la red? Pues desde el punto de vista de la red es desde el punto de vista de toda la instalación eléctrica que hay antes del tubo, pues sea más eficiente. Pues se puede solventar el problema de que esta reactancia electromagnética consuma energía reactiva poniendo en paralelo con el tubo este condensador que lo que hace es consumir energía reactiva, pero como si dijésemos opuesta a la que consume la energía, la reactancia. O también se puede intentar entender como que la energía reactiva consumida por la reactancia electromagnética es suministrada por el condensador. De forma que la red eléctrica, nuestra red eléctrica, solo debe de transportar la energía necesaria, la potencia necesaria para que este tubo genere, pues en este caso, de estos 18 vatios de luz. ¿De acuerdo? 18 vatios eléctricos transformados en luz. Eso, dependiendo del rendimiento luminoso del tubo, pues serán unos lúmenes u otros. Para eso se utiliza este condensador. Como os digo, en el vídeo también eso lo tenéis muy expresado, muy bien explicado. Y este condensador debe tener una capacidad proporcional a la potencia del tubo y a la potencia de la reactancia. De hecho, en las reactancias de los tubos, vamos a ver aquí donde teníamos la foto de la reactancia, aquí, si hacemos un zoom sobre esa foto, veréis que pone los vatios de potencia, la potencia de los tubos que podéis conectar, podéis conectar tubos de 36 vatios, incluso tubos de 40 vatios de un determinado tipo de tubo, o podéis conectar dos tubos de 18 vatios en serie o incluso dos de 20 en serie en los miliamperios que consumirá la reactancia en cada uno de los casos. Y aquí en esta columna tenéis los microfaradios que se necesitan para compensar la energía reactiva que va a consumir esa reactancia para cada uno de esos casos, 4,5, 4,5 o 3,5 microfaradios. ¿Veis? Y esta reactancia, por tanto, ya nos muestra el fabricante cómo debe de conectarse con un tubo fluorescente. La pondríamos en serie con uno de los electrodos, con el tubo fluorescente. El tubo fluorescente por un electrodo va conectado a fase, por el otro electrodo va conectado a neutro, y los otros dos electrodos del tubo fluorescente, las otras dos patillas, del tubo fluorescente que quedan libres, entre ellas dos se conecta el cebador. Y aquí, en paralelo, se conectaría ese condensador. Bien, ahora vamos a ver los principales tipos de montaje con los tubos que podemos realizar con tubos fluorescentes, ¿de acuerdo? Aunque al final de la unidad
volveremos sobre los esquemas de conexionado. El primer tipo de montaje es el de conexionado simple, que es el que hemos visto antes. Tenemos un interruptor, tenemos nuestra reactancia, nuestro tubo. En este caso, la reactancia y el tubo deben de tener una potencia igual, el cebador en paralelo al tubo, y en paralelo a todo el conjunto tenemos el condensador. Esto sería la conexión simple. Después, algunas pantallas, recordad, una pantalla es el conjunto de uno o varios tubos más los elementos auxiliares para su funcionamiento: cebadores, portacebadores, portatubos, reactancias, condensadores, y luego los reflectores que pueda tener esa luminaria. Por tanto, el conjunto se llama luminaria, aunque muchas veces también en el argot electricista se llama pantalla. Bueno, pues como os decía, hay pantallas que tienen 2, 3, 4 tubos, y esos tubos internamente pueden estar conectados básicamente de dos formas. Pueden estar conectados en serie, como veis aquí, en cuyo caso se utiliza una sola reactancia que debe de tener una potencia igual a la suma de la potencia de los tubos que van conectados en serie. Y en ese caso, estos cebadores deben de ser cebadores especiales. En las características del cebador, el fabricante debe de introducir el término serial. Si no son cebadores serial, no podéis hacer arrancar estos tubos con cebadores que no sean serial. Aparte, pues evidentemente la capacidad de este condensador deberá de ser proporcional a la de esta reactancia. Sobra decir que como es un montaje serie, si tenemos una mala conexión en un portatubos, en uno de los portacebadores o en la reactancia, no funcionará ninguno de los dos tubos, porque todo está conectado en serie. La corriente eléctrica que circula por el conjunto es la misma para todos los elementos, y con que uno de ellos interrumpa el circuito, ya no circula corriente eléctrica por ninguno de los otros. Bien. El otro montaje es el montaje de tubos independientes o montaje paralelo, donde cada tubo lleva incorporada su reactancia electromagnética y tenemos un condensador en paralelo que está dimensionado para el total de las dos reactancias, 3 o 4 reactancias, ¿de acuerdo? Aquí sí que los tubos, en el caso de que se averíe uno de los dos tubos, el otro sigue funcionando. La conexión dúo es bastante más rara de ver, y es para corregir el efecto estroboscópico que os había comentado antes, que produce fatiga visual y además puede producir la ilusión óptica de que objetos redondos en movimiento los visualicemos como que están en reposo, y eso puede ser sobre todo en ambientes industriales donde hay máquinas rotativas como motores con ventiladores acoplados a su rotor o sierras de corte radial. Puede ser muy peligroso. Por tanto, en esos casos, para suprimir ese efecto estroboscópico, si la red de alimentación del alumbrado es monofásica, para quitar el efecto estroboscópico, lo que se hace es que en una pantalla, por ejemplo, que tenga dos tubos, pues a uno de ellos se le inserta en serie con su reactancia un condensador, que lo que produce es un desfase de la onda de corriente alterna que alimenta este tubo con respecto a la que alimenta este tubo. ¿Con esto qué se consigue? Pues se consigue que cuando la onda de tensión en este tubo tiende a anularse, en este tubo tenderá a tener un valor cercano al máximo. Por tanto, la luz media que visualizará nuestro ojo emitido por el conjunto de la pantalla tenderá a no fluctuar a lo largo del tiempo, y por tanto ese efecto estroboscópico quedará reducido o eliminado. Bien, este condensador no forma parte de la corrección del efecto estroboscópico, sino que es el condensador que se encarga de suministrar la energía reactiva que necesita las dos reactancias electromagnéticas. Estos tres son los principales formas de montaje de los tubos: conexión serie, tubos independientes o conexión paralelo, y la más rara de ver, que es la conexión dúo. Después, dependiendo del tipo de arranque que tenga, podemos encontrarnos con diversos tipos de conexionado.
podemos tener la centralización de los alumbrados fluorescentes, que significa que todos los elementos auxiliares, cegadores, reactancias, están concentrados en un único emplazamiento, que suele ser un armario eléctrico, y luego desde ahí arrancan las líneas de cableado hacia los tubos fluorescentes en las diversas pantallas. Esto es más típico en industrias, en oficinas muy grandes, pero con este sistema se utiliza mucho cableado porque tiene que ir 4 cables a cada uno de los tubos y normalmente no, aunque desde el punto de vista del mantenimiento podría llegar a ser un poco más interesante, no se suele utilizar la centralización de los alumbrados fluorescentes. El encendido con cebador electrónico, pues lo que hace es que simplemente tenemos el mismo conexionado que el que hemos visto anteriormente, pero el cebador, en lugar de ser esas dos láminas bimetálicas, es un cebador electrónico que el efecto final es que reduce a la mitad del tiempo el tiempo de encendido. ¿De acuerdo? Hay otras lámparas que utilizan un sistema de encendido rápido, que se trata de un transformador, ¿vale? Que lo que hace es que su secundario genera la tensión suficiente para precalentar los electrodos, que se emitan electrones, y el encendido pues sigue realizándose a través de esta reactancia. Pero este encendido también suele ser más rápido que con el conjunto básico reactancia más cebador. Y luego tenemos las lámparas de encendido instantáneo o de cátodo frío, que no utilizan cebador tampoco, sino que utilizan un autotransformador, que lo que hace es que realiza una subida de tensión lo suficientemente elevada para que se cebe, para ionizar todo el gas que hay dentro de la lámpara, dentro del tubo fluorescente, y que se cebe el arco eléctrico. Son las denominadas lámparas de cátodo frío. Después tenemos también otro tipo de reactancias, son las reactancias electrónicas, que pueden valer para uno o varios tubos. Como veis, este es el esquema de alimentación, y conexionado de una reactancia electrónica. Veis que tiene dos bordes para alimentación, tiene dos bordes, la mayor parte de ellas tienen dos bordes para control, que aquí podemos conectar un potenciómetro o una resistencia LDR, que emita una señal variable que suele ir de 0 a 10 voltios, la señal de control normalizada para estas reactancias electrónicas, y este elemento de control nos puede servir para regular el flujo luminoso de los tubos conectados a esta reactancia. Esto se suele utilizar, por ejemplo, en aquellas luminarias que están cercanas a ventanas, pues para reducir el flujo luminoso de esas luminarias en función de la luz diurna, de la luz ambiental que exista en cada momento en la estancia. Para eso se conecta aquí una LDR, y en función de la luz captada por la LDR el flujo luminoso se va ajustando. Además, las reactancias electrónicas suprimen la necesidad del cebador, y el arranque, el encendido de los tubos es mucho más rápido, y por tanto también su vida útil se prolonga. Después tenemos otros tipos de lámparas fluorescentes que son más pequeñas, más compactas, las lámparas fluorescentes de bajo consumo o lámparas fluorescentes compactas, donde los dispositivos auxiliares están en el interior de la base, tanto la reactancia como el cebador, suelen ser circuitos electrónicos, ¿de acuerdo? Y los tubos pues ocupan menos espacio, tienen formas más diversas, tipo en U, tipo en espiral, y la rosca, los casquillos son de tipo rosca Edison, y son básicamente empleadas para la sustitución de lámparas incandescentes o incandescentes halógenas. Y por último, en el apartado de lámparas fluorescentes, pues tenemos los rótulos luminosos con lámparas de alta tensión. Estas lámparas de alta tensión, ¿vale?, utilizan un gas en su interior, que suele ser el xenón o el neón, y trabajan a tensión. Como estos gases están a una presión bastante más alta, pues utilizan tensiones para poder cebar el arco eléctrico en su interior mucho más altas. Entonces necesitan un transformador que pase de las 230 voltios de la red eléctrica a esas altas tensiones que necesitan los tubos fluorescentes para arrancar. Esos tubos fluorescentes se suelen emplear básicamente
en rótulos luminosos. ¿Qué inconvenientes tienen las lámparas de incandescencia frente a las lámparas fluorescentes frente a las de incandescencia? Pues que necesitan un equipo adicional, como son el cebador, la reactancia, que las hace, pues que aumenta el peso de lo que es la luminaria y que encarece el coste. También se ven afectadas por temperaturas ambiente altas y ya que al variar la presión del vapor de mercurio también disminuye el flujo luminoso, ¿vale? Necesitan un mayor mantenimiento y además, como consumen energía reactiva, pues se debe de corregir su factor de potencia mediante la inclusión de esos condensadores que al final lo que hacen es encarecer el conjunto. Son más dependientes de la tensión de alimentación en cuanto a la depreciación de su flujo luminoso y en cuanto a su vida útil que lo son las de incandescencia, ya que al aumentar la tensión de red ya hemos dicho que se calientan más, aumenta la presión del vapor que tienen en su interior, por tanto producen un menor flujo luminoso y también aumenta la intensidad y se acelera el proceso de evaporación de los electrodos, del material de tungsteno y cesio bario que tienen esos electrodos. Esos son los inconvenientes. Las ventajas que hemos visto antes, pues es que tiene una mayor vida útil, hasta 7000 horas, en función del número de encendidos. Las lámparas que van con reactancia electrónica pueden durar incluso más tiempo, tienen una eficacia luminosa mucho más alta, una gama de temperatura de color mucho más amplia y el índice de reproducción cromático es prácticamente igual a las incandescentes. Por eso se han utilizado de forma masiva en instalaciones domésticas y en lugares de trabajo, de colegio, en centros de estudio, colegios, bibliotecas, y ahora solo en los últimos años están empezando a ser reemplazadas por las lámparas LED. Pues sí, la solución de averías que suelen haber en las lámparas de equipos fluorescentes, pues normalmente pueden venir ocasionadas por cualquiera de los tres elementos. Si las tipos de averías que suelen provocar el cebador, pues son estas, que esté cortocircuitado y el síntoma lo que veremos es que el filamento del tubo, cuando le damos tensión, se pone incandescente. Si el cebador no se cierra, el tubo evidentemente no se va a encender. Si el cebador está agotado, tarda demasiado en encender el tubo. O si el condensador antiparásito lo tiene estropeado, el tubo pues no funciona correctamente. Si el cebador, cuando le damos al interruptor de encendido, empieza a producir destellos y el tubo no arranca, puede ser que el problema lo tenga el cebador o lo tenga el tubo. Por parte de la reactancia podemos tener básicamente estos tres casos, que esté en cuanto a averías que pueda ocasionar. Que tenga la bobina cortada, en cuyo caso el tubo evidentemente no funcionaría porque la corriente no llegaría a los electrodos ni al cebador. Que la bobina esté cortocircuitada, nada más diésemos al interruptor de encendido, la reactancia se calentaría y el tubo no se encendería. Y por último, que la bobina esté derivada al chasis. Bueno, esto, si la derivación tiene una corriente de fuga muy baja, puede provocar un mal funcionamiento del tubo. Si directamente es una derivación con un contacto bastante franco, entonces hará saltar el diferencial. En cuanto al tubo fluorescente, cuando el filamento está cortado no se enciende el tubo. Cuando el tubo está agotado, los extremos se ennegrecen. Es el principal síntoma para detectar que un tubo está agotado y cada vez cuesta más de encender o a veces parpadea porque el arco en su interior tiene extinciones intempestivas. Si los anillos están coloreados, quiere decir que los electrodos se han desgastado debido a un mal funcionamiento del tubo normalmente. Hacen varios encendidos y reencendidos y eso lo que hace es desgastar los electrodos porque cada vez que cambia su temperatura empiezan a emitir más o menos electrones y por tanto los electrodos se van agotando. Si tenemos problemas con las conexiones, con el conexionado de los elementos auxiliares como el portalámparas y los portacebadores,
pues puede ser que los tubos no funcionen directamente. Si es un sistema de conexión serie no van a funcionar, o que lo hagan de forma incorrecta. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy, donde hemos visto los dos de las lámparas que se han utilizado por excelencia en los últimos 100 años, que son la lámpara de incandescencia y las lámparas fluorescentes. Las lámparas incandescentes ya hemos visto que a partir de 2018 dejaron de utilizarse por completo, pero es importante saber su principio de funcionamiento, porque todavía las podemos encontrar en algunas instalaciones, sobre todo desde el punto de vista de laboratorios. Los utilizamos para realizar prácticas, para realizar medidas eléctricas en los circuitos básicos. Es importante saber, por tanto, cómo están constituidas internamente y cómo funcionan. Y después hemos visto las partes de las lámparas fluorescentes, que todavía siguen en funcionamiento, y hemos visto desde su principio de funcionamiento hasta los elementos auxiliares de los que son necesarios para que funcionen. Recordad, como os he dicho, ver el vídeo que explica el funcionamiento de forma detallada de un tubo fluorescente. Bien, espero que la clase os haya sido útil y nos vemos en la próxima.